Hola, mi nombre es Livio Pastorino, soy sommelier y especialista y catador de pisco. Hace tiempo que me están motivando para que haga videos sobre los destilados que voy, con los distintos destilados que voy probando. Y bueno, me he animado esta vez a hacer el primer video de este brandy, que es un brandy elaborado en Ica, es un brandy de Pampas, de la bodega Pampas, es una bodega vitivinícola, ¿no? Pero antes es importante entender de que el brandy, en Estados Unidos un brandy es un destilado, ¿correcto? Hay brandys añejados y brandys no añejados. Y también hay brandy blanco, como el caso del pisco. Entonces, en Estados Unidos le llaman brandy también al pisco. Le dicen, no, es un brandy, dicen, ¿no? Es un brandy. Pues es un white brandy, dicen, es un brandy blanco. En el Perú no, en el Perú nosotros decimos que no. Brandy para nosotros en el Perú es un destilado añejado, que hemos añejado, que lo hemos puesto en barrica y por lo tanto, por supuesto, no es pisco, porque para nosotros el pisco, ¿no? Es incoloro, límpido y brillante, entonces no hay opción a que sea un brandy, ¿correcto? Es importante tener esta aclaración para poder iniciar el trabajo que vamos a hacer ahora, que es un tema de degustar, de probar este destilado. Como le dije, este destilado es de Pampas, es elaborado en el distrito de Santiago, en el Valle de Santiago, podríamos decir, el distrito de Santiago, en Ica. Los que conocemos Ica, después de Ica, propiamente dicho, viene el distrito de Santiago, que es un valle vitivinícola y sobre todo pisquero, ¿no? En gran parte. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un brandy que ha sido añejado 3 años, con uva quebranta. Recuerden que la uva quebranta es nuestra uva nativa, nuestra uva criolla, o también llamada hoy en día una de nuestras uvas patrimoniales, ¿correcto? Esta uva, es más, esta uva aparece en el libro de la máster de Jancy Robinson, en el libro de las 2200, dentro de las 2200 variedades de uva vitis vinífera, ¿correcto? En este caso ha sido añejado en barrica de roble durante 3 años, ¿no? Entonces vamos a degustar brandy de Ica, Gran Reserva. Acá tenemos la copa ya servida, podemos ver. Yo siempre cuando arranco un tema de cata, de un destilado, si bien es cierto uno arranca con vista, ¿no? Nariz y boca, yo prefiero arrancar con nariz para evitar que se me vayan los aromas, porque los aromas empiezan a irse una vez que se ha servido el destilado. Entonces, para evitar que los aromas se me vayan, o los primeros aromas se me vayan, yo voy a la olfacción en primer lugar. Después voy a la vista, ¿correcto? ¿No? Pero es interesante ese tema porque a veces se pierden aromas que durante un tiempo van a desaparecer. Entonces, tenemos acá una nota de cata muy interesante que nos pone Pampas. En vista, caramelo brillante. Acá está, caramelo brillante. Si ustedes lo ven en una mesa, automáticamente les va a llamar la atención de lo simpático y bonito que es este color, ¿no? Y que indudablemente marca una diferencia con otros destilados. Nariz, dice, aromas, notas dulces, que recuerdan a madera noble, vainilla y miel, especias. Sí, pero algo de cítrico le encuentro yo, una piel de cítrico, una cáscara de limón o de lima, ¿no? Que es muy propia de estos destilados y muy propia además de la barrica, de las sensaciones que nos van a dar en nariz, ¿no? Y después se va a boca, ¿no? Y nos dice a miel, indudablemente miel en nariz, ¿no? Lo dulce que es. En boca terciopelado, equilibrado y sensaciones a dulzor. Vamos a probar, a ver qué nos dice. Hay una sensación a dulzor, pero muy ligera a comparación de nariz. En nariz me está marcando más el dulce que en boca. En boca me está mostrando más las especias, ese cítrico, esa ligera cáscara de lima, una persistencia media larga,
nos marca ese terciopelo sedoso, untuoso, le podemos llamar. Este es un destilado que está bien, está muy bien, está marcando y tiene un final dulce, ni siquiera amargor, no podríamos llamarle amargor. Dentro de las sensaciones táctiles de la lengua, podemos percibir esta sensación amarga a cítrico, a piel de cítrico, pero al final no, al final es dulce, el final es a dulce. Yo diría que a higo, a esa sensación de higo dulce, ¿no? Higo seco, higo en compota también podría ser, ¿no? Mermelada, una sensación dulce de final. Calienta muy bien la boca, el cuerpo, lo cual es importante. ¿Yo cómo lo acompañaría? Yo lo acompañaría con un queque así de naranja, un queque, un pan, estos queques de pan que habían antes, no sé si hoy en día se siguen elaborando, ¿no? O por último sin ningún acompañamiento, ¿no? Básicamente mi postre vendría a ser este destilado, ¿no? Como postre, pienso yo, ¿no? La verdad que está muy interesante, es un destilado bueno y la verdad que felicito a Ismael Carpio y a los de la bodega Pampas, que están elaborando no solamente piscos, tienen también unos piscos, no solamente brandy, sino también tienen un pisco, ganadores de medalla, de acuerdo a este sobre con el que me enviaron el destilado, del 2017, 2018, 2019, así que han ganado premios en los piscos. Tienen vinos que he probado también, que son bastante interesantes, así que nada, o sea, solamente despedirme, un saludo, siempre con responsabilidad. Hasta la próxima. Chao.